Buenas, mi nombre es Rubén Darío Álvarez Martínez, estudiante de Ingeniería Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este video voy a explicar brevemente sobre los aspectos que para mí son los más relevantes de la Unidad 1, Prácticas Comunicativas en el proceso oral y escrito del programa La Comunicación a través de la palabra. Entonces, para explicar brevemente estos aspectos que para mí son los más significativos de la Unidad 1, me apoyaré en este mapa conceptual dado en dicha unidad. En este primer tema de la unidad 1 de aprendizaje, lo que personalmente y conceptualmente más puedo destacar son los conceptos claves que son los elementos del proceso de la comunicación. Estos conceptos claves que se nos brindan respecto a las partes fundamentales y procesos claves a la hora de establecer una comunicación o transmitir una idea propia o digamos ajena, pues se tiene la mala costumbre de transmitir las ideas de forma en la cual yo siento que yo mismo las entiendo, sin tener la idea clara de que la comunicación debe ser siempre bidireccional, como se tiene aquí. La comunicación debe ser bidireccional. Por ende, lo que yo transmita, siendo yo la fuente del mensaje, debe ser siempre claro y debe tener, digamos, un concepto clave, un concepto claro, y saber a qué tipo de personas estoy transmitiendo las ideas para saber de qué forma transmitirlo y con qué conceptos transmitirlo. También se debe tener claro el canal por el cual voy a transmitir estas ideas. Pues, por ejemplo, si voy a transmitirlo a través de correo, voy a tener, digamos, cierto tiempo para releer lo que voy a enviar y así, digamos, corregir ciertos errores en redacción, ciertos errores en la forma en que voy a transmitir la idea, para que de este modo el receptor sea siempre sienta siempre claridad en el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, digamos que de cierta manera estos elementos que voy a transmitir siempre deben ser claros, siempre deben ser fundamentados en las ideas propias, para así tener claro que todos los demás conceptos se van a abarcar y se van a transmitir bien. Así se evitarán entonces todos los malos entendidos que por lo general se generan en la comunidad por no saber transmitir las ideas. Así entonces comprendo que teniendo estos aspectos referentes a la comunicación bien fundamentados y bien estructurados, permitirán que a partir de los procesos finales que se efectúen con eficacia y permitan que siempre tengan un buen nivel de transmisión de ideas, se eviten los errores comunes y cotidianos que poseemos para la comunicación efectiva y eficaz. Tener siempre claro, tener una buena retroalimentación de los conceptos. Si en ocasiones no entiendo algo, preguntando, o simplemente lo que puedo hacer es indagar, porque yo mismo como codificador del mensaje debo ser capaz de codificar y entender, bien sea retroalimentándome con fuentes externas o preguntando. Esto para mí entonces es lo más importante de este primer tema, principalmente por los errores que se cometen a la hora de tener una comunicación. Con estos conceptos entonces voy a tener, y me quedó claro, que siempre se deben tener un proceso eficaz a la hora de tener una buena comunicación. En el tema 2, controlar las formas más usuales sobre el plagio y la propiedad intelectual como actividad antiética en la vida personal como profesional, de la unidad 1, lo que más me llama la atención es los conceptos que nos brindan sobre plagio. Este video que se nos presenta en la unidad 2 me parece muy interesante, porque en realidad muestra la realidad que se ve hoy en día respecto al plagio, donde el plagio ya más que nada se ve como un medio para obtener dinero, donde los estudiantes de universidades, como lo mostraban en el video, buscan a alguien más para realizar sus trabajos. Esto, aparte de incurrir en un plagio, recurre también en una especie de timo, porque me estoy timando yo mismo al saber que no estoy haciendo las cosas concienzudamente y de la forma más moral posible, porque no solamente tiene que ver con un tema ético o económico
también tiene que ver, como se nos muestra ahí, en un tema moral, donde mi personalidad se ve afectada al saber que yo mismo no estoy haciendo las labores que me corresponden. Por una razón u otra, si tengo alguna responsabilidad, debo tener toda la total capacidad de realizarla, de indagar, de buscar la forma de cómo realizarla yo mismo, sin tener que recurrir al plagio, o si voy a recurrir, digamos, a citar o a buscar conceptos ajenos, a informarlo de cierta manera de que estoy, digamos, obteniendo o adjuntando ideas que no son ajenas para reforzar mis propias ideas, porque lo que la gente hoy en día hace es simplemente lo que vemos aquí en esta imagen: copia ideas ajenas y las pego y simplemente digo que son ideas propias, cuando en realidad nunca es así. Entonces es muy importante este concepto de plagio y de ética moral propia que debo tener siempre para realizar mis labores y efectuar todo de la manera más adecuada posible. En este tema 3, desarrollar estrategias de aprendizaje para comprender, leer críticamente y ser competentes, no competitivos, en la formación profesional de la unidad 1, lo que más me llama la atención es la ideología de tratar de ser ordenados y estructuralmente organizados para, digamos, ir generando prácticas que me ayuden a tener ideas siempre más claras. Por ejemplo, cuando lea un escrito, cuando vea un video de contenidos de aprendizaje, siempre tener a mano, digamos, un método para organizar mis ideas y tener así, al final de leer el tema o ver el video, unos conceptos más claros. Por ejemplo, a la hora de yo leer, digamos, este tema 3, a medida que lo voy leyendo puedo ir tomando nota. Por ejemplo, puede ser a mano o con herramientas digitales, que debería ser lo más óptimo, y lo que pongamos en práctica, como por ejemplo una herramienta que yo utilizo mucho, que es Google Keep, donde puedo ir generando notas. Por ejemplo, como aquí tengo varios ejemplos, voy generando notas y a medida que voy generando, él me los va organizando a medida que los voy creando. En estas notas les puedo ir generando, por ejemplo, un color para identificar, digamos, su nivel de importancia, o si, digamos, son tareas que debo realizar, si le asigno cierto color, yo puedo identificar que esta tarea ya la realicé. También, digamos, a la hora de ir leyendo conceptos y generando ciertos tipos de conceptos, como por ejemplo un mapa conceptual, en herramientas como CMapTools, que se nos menciona en la lectura, donde yo puedo ir generando mapas conceptuales de las ideas que voy obteniendo. Puedo ir generando entonces mapas conceptuales con las ideas más claras y más claves que yo voy entendiendo, y digamos, con ese tipo de herramientas digitales es donde yo puedo ir generando e ir aplicando buenos métodos de aprendizaje para siempre tener las ideas claras, como nos lo mencionan en este tema 3, para así tener siempre, digamos, lecturas donde pueda apoyarme, donde siempre tener conceptos claros y tener siempre un nivel de competitividad alto.